con este hombre que nos enseña cómo tener paz en medio de la tempestad. En medio de la tempestad. Y ahora sí, que hay una tempestad muy grande que él va a pasar. Pero es cómo responde una persona conforme al corazón de Dios en la tempestad. Pero nosotros vamos a repetir el texto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y está en Isaías 26:3, le pueden agregar el versículo 4, que también es precioso. Entonces, hemos visto cómo Saúl persiguió a David siempre, toda su vida. Y hemos visto también cómo Dios lo libró a David de múltiples problemas, ¿verdad? Saúl se enfrenta con los filisteos y muere en batalla junto con su hijo Jonatán. Uno puede decir, bien, ya ahora, por fin, ya libre, ¿no? Pero ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios? No se alegra ni siente alivio. ¿Cómo responde ante la muerte de su enemigo? Y compone un poema que está en 2 Samuel 1:19. Lo pueden seguir leyendo, pero yo agarré solamente un versículo. Y dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. En el último momento de la vida de Saúl, en vez de alegrarse, todavía lo alaba y le reconoce que era un valiente. Y cómo que dice, ha perecido la gloria de Israel. Da honor a que lo persiguió siempre. Qué altura de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Sabiendo que se nos terminaron los problemas. Sin embargo, él da honor a ese hombre. Pero lo proclaman rey en Israel, ahora sí, sin ninguna duda. Ganó batallas significativas, si leemos toda la historia. Una constante en la vida de David fue, consultó David a Jehová. Siempre era así, consultó David a Jehová. ¿Qué hago? ¿Voy a la guerra? ¿Peleo? ¿No peleo? ¿Qué hago? Firmemente ligado a Dios, su pensamiento allí estaba. Extiende los dominios de su reino y su nombre David significa amado. Lindo nombre, ¿verdad? Para ponerle un hijo. Ay, sí que tenemos un lindo nombre. Somos amados. Fue amado por Dios, amado por la gente, amado y respetado por su ejército. Pero este hombre, que era un hombre, también con fallas, hubo una vez que no consultó a Jehová. Se dejó llevar por sus deseos. ¿Cuál es la historia? 2 Samuel, capítulo 11, ahí está la historia. Hay guerra, Israel tiene guerra. El valiente que siempre salía con su gente y la gente lo amaba justamente por eso, porque él siempre estaba con ellos, manda a su ejército a la batalla. Yo me quedo. Manda al general del ejército. Él era el comandante en jefe, tenía que haber ido. Siempre salía a la guerra, su gente lo apreciaba porque estaba con ellos, recuerden que habíamos visto. Pero esta vez decide quedarse en Jerusalén. Se decide quedar en Jerusalén. Fracaso número 1, porque vamos a ver cómo el fracaso no es de un día estoy muy bien y ¡pum!, al otro día ya estoy mal. Hay una escalerita. Vamos a ver el fracaso número 1. Dejó de lado sus obligaciones militares. Él se debía a su pueblo y a su gente. No mandarlos y yo me quedo. Nosotras somos más propensas a caer en tentación cuando descuidamos nuestras obligaciones. Cuando dejamos de a poquito minar nuestra resistencia espiritual. Ya cada vez leo menos la Biblia, ya cada vez oro menos, ya cada vez, si tengo tiempo voy a la iglesia. Yo siempre digo, cuando dejo de ir a la iglesia hay un montón de cosas que ya dejé antes.
Y esa es la decadencia. Cuidado. Las desobediencias, los pequeños malos hábitos. Porque si empiezo a dejar mis obligaciones espirituales, tengo que reemplazarlo con algo. ¿Qué? Malos hábitos. Ya no leo la Biblia porque no tengo tiempo, porque me la pasé en el televisor, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en inteligencia artificial y no sé cuánta otra cosa hay ahora, en toda esa cosa. Pero la Biblia, bueno, mañana. Los pequeños malos hábitos, las pequeñas transgresiones hacen minar nuestra fortaleza espiritual. Eso es lo que pasó a David, cuidado, porque David nos enseña también. Cuidado cuando estamos dejando nuestras obligaciones espirituales, y en vez de obligaciones tendría que ser un gozo espiritual. Leer la palabra, orar, estar en comunión con el Señor, estar en comunión con los hermanos. Sería un gozo. Sin embargo, empezamos a dejar. Y fíjense lo que pasa con David. No fue a la guerra. ¿Pero qué? Bueno, ¿acaso los reyes no tenían ese? Sí, los reyes podían hacer lo que querían. Se levanta de la siesta un día. Al caer la tarde, se ve que era una siesta larga que agarró. Estaba muy descansado ya. Se pasea sobre el terrado, que es la terraza. Y vio. ¿Qué vio? A una hermosa mujer bañándose. Y uno va a decir, ¿y qué hacía la mujer bañándose? Bueno, yo no sé lo que hacía la mujer bañándose, pero sé lo que hacía David. La estaba mirando. Fracaso número 2. Vio lo que no tenía que ver. Vio lo que no tenía que ver. Ver es inevitable. Yo veo. Ahora, cuando presto atención, ya estoy observando el objeto que me llama la atención. Entonces, yo puedo ver, pero ya cuando me doy vuelta y lo miro 2, 3, 4 veces, ya algo me llamó la atención. ¿O no le pasa así cuando va a elegir un vestido? Le captó uno, no, pero está muy caro, después vengo. Y se va a dar una vuelta por los vestidos baratos, pero claro, como empezamos por el caro, nada después más lindo que ese. Vuelvo. Y lo vuelvo a mirar, y lo vuelvo a mirar, y lo vuelvo a mirar. Hasta que, ¡pum!, ya lo compré, total. Predicar aguanta. Y es un vestido. ¿Qué pasa cuando son otras cosas más prohibidas? Una mirada no es nada. El asunto es cuando contemplo lo que el ojo ve. Cuando estoy contemplando. Por lo tanto, nosotras, el problema no es la primera mirada, sino la contemplación de lo que el ojo ve. Preguntó quién era ella. Entonces vio a la mujer hermosa, ahora ya no se quedó con solamente verla, ahora está preguntando. ¿Se dan cuenta cómo es el paso? No va a la guerra, se va a dormir la siesta en vez de mientras su ejército está exponiendo su vida por el reino y por su país. Él se fue a dormir. Ahora se levanta bien descansado, mira a una mujer hermosa y no solamente la mira, la contempla y que la contempla. Ahora ella pregunta, ¿quién es ella? ¿Quién era ella? La respuesta tenía que haber alejado cualquier intención de acercarse. Esa mujer tenía un no grandote así. ¿Por qué? Tenía un cartel, prohibida. Claro, no tenía la mujer el cartel. Pero miren lo que le contesta. Hija de Eliam, era uno de sus valientes. Eliam era uno de sus valientes. Nieta de Aitofel, que era el principal consejero. Mujer de Urías, era otro de sus valientes, que estaba peleando en el frente de batalla por él. Por lo tanto, esa mujer era no. Pero él no era el rey. Sabía quién era Betsabé. Sabía quién era. Sabía que para él era un no, pero era el rey, podía hacer lo que quería y podía elegir lo que quería, según él, ¿no? Según lo que él pensaba. Él podía hacer como los otros reyes. ¿Acaso los otros reyes no tomaban lo que se les antojaba? ¿Por qué? Tomar lo que deseaba. Fracaso número 3. Sigue el impulso de sus deseos, que es codicia. Y la manda a llamar. La manda a llamar. Olvida el mandamiento número 10. Éxodo 20:17.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Si no es mío, no me pertenece. Sea lo que sea. Si estamos codiciando algo que no me pertenece, me estoy apoderando de lo que no es mío, aunque sea con el pensamiento. Y ahí vienen los fracasos. Nosotras, codiciar, no se puede codiciar. Elvia, ¿me podría alcanzar esa agua que está ahí? Se puede codiciar cualquier cosa, chicas. No es solamente como le pasó a David. Gracias. Gracias. Se puede codiciar cualquier cosa. Codiciar es establecer el corazón en el objeto de nuestro deseo. Cuando estoy codiciando algo, estoy mirando esa bolsa que está ahí, cómo me gusta. Y la estoy codiciando, wow, ojalá que se la olvide porque me la agarro. Esta es bonita. Me gusta el color, me gusta. Ya estoy estableciendo mi codicia, establecer el deseo. Puedo decir, ay, qué bonita, está bien, ya miro otra cosa. También esa bolsa está bonita. Pero no, cuando yo estoy codiciando algo, estoy estableciendo mi corazón en el deseo esa. Es esa. Cuando te vaya, déjala, porque ahí ya te... El objeto de nuestro deseo. Es la idea fija en algo. Como que trato de mirar para otro lado, pero ahí está la bolsa. Hablo de bolsa como puedo hablar de cualquier cosa, ¿se entiende? Y como la avaricia es idolatría, dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es querer algo que Dios no me ha dado. Es querer otra cosa que la que Dios quiere para nosotros. Eso ya es idolatría. No quiere decir esto que yo no puedo aspirar a algo mejor. Es cuando mi objetivo es eso, y estoy amargada porque no lo conseguí, y estoy frustrada y odio a todos los que sí tienen lo que yo quiero. Eso ya es otra cosa. Es establecer el corazón en eso. Eso es idolatría. Es algo que Dios aborrece, la codicia, y porque es idolatría. La tomó, la hacedor de venir con ella, la tomó, durmió con ella, y ella la despidió después que se durmió con ella. Ya saben, no fue a dormir la siesta de nuevo, no. Ya había dormido la siesta. Usted entiende. Entonces ella se lavó, ya se había bañado, recuerda, pero se lavó de nuevo. Y aquí no pasó nada, ¿verdad? Lo que en palacio pasa, en palacio queda, ¿verdad? ¿Le suena eso? Entonces aquí nadie se entera, estamos todos bien, el rey contento, se sacó su deseo, ya estamos todos bien. El gran problema, Betsabé queda embarazada. ¿Y ahora? Trama un plan. Miren David, el hombre conforme al corazón de Dios. Trama un plan. Hace llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Estaba en la guerra, ¿se acuerdan? Y la excusa quiere saber cómo está el ejército. A ver, cuéntame, ¿cómo está? Pero la verdadera intención lo manda a dormir a su casa. Mira, ¿por qué no vas a dormir? Disfruta a tu esposa. Miren qué amoroso. Va. Ahora, claro, el hijo es culpa del esposo que vino de la guerra. ¿Se dan cuenta? No importa si el hijo a lo mejor le salía con ojos hermosos como David, pero parece que tenía ojos hermosos. Pero lo manda a dormir a su casa. Pero Urías es más leal que él y rehúsa ir. Como cuando mis compañeros están exponiendo su vida en el frente de batalla, yo voy a ir ahí. ¿Se imagina qué cachetada para David? Pero David no reacciona. No reacciona. Como no quiere ir a dormir, le hace tomar vino. A veces sí lo conseguimos que tenga sueño y se va a dormir. No va a dormir, se queda con los otros soldados ahí fuera en la puerta. No va a dormir. Toma una decisión drástica. Manda a Urías de vuelta a la guerra y le da una carta para el general.
del ejército. Esa carta era su sentencia de muerte. 2 Samuel 11:15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Nos deshacemos del problema rápido, ¿no? Ahora se muere y ya está. Urías muere en batalla. Y su respuesta ante la muerte de Urías, podemos ver lo cínicos que era. Versículo 25. Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntate. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Ahora me quedo con lo que yo quiero. Trajo a palacio a Betsabé. Fracaso número 4, quiso esconder su pecado. Qué tristeza cuando queremos esconder lo que hacemos, en vez de confesar. Nosotras, proceso del pecado. ¿Cómo es el proceso del pecado? Lo vemos en David. También lo vemos en Adán y Eva. Lo vemos en Acán, el de cuando fue el de Jericó, que se quedó con el lingote de oro. Vio, codició, tomó y esconder. Siempre el proceso del pecado es este. Vemos lo que queremos ver, lo codiciamos y de ahí lo tomamos, pero después queremos esconder el pecado. Podíamos decir, ¿y ahora? La tempestad. La tempestad. Disciplina por haber pecado. ¿Cómo responde entonces un hombre conforme al corazón de Dios ante la disciplina? Tu vara y tu cayado, ¿se acuerdan anoche? Me infundirán aliento. 23:4. Un hijo de Dios puede pecar, pero hay disciplina. Lo que dice Hebreos 12:5, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A sus hijos Dios le da dos cosas. La vara, disciplina, enseñanza y muestra el camino. Callado es un azote, nos trae a la senda correcta. No nos deja estar torcidos. Nuestro aliento, porque somos sus hijos. Hebreos 12:7-8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si somos hijos de Dios, el Señor nos va a disciplinar si estamos en pecado. Pero nos va a traer de nuevo. Para Dios, dice, fue desagradable lo que hizo. ¿No era el hombre conforme al corazón de Dios? Sí, pero para Dios no hay hijo favorito. 11:26 dice: esto fue desagradable ante los hijos de Jehová. No deja sin disciplina a aquel que él ama. Envía al profeta Natán a confrontarlo. Ahora, yo cuando pensaba en el profeta Natán, wow, qué tarea, ¿no? Porque tenía que decirle al mismo rey que estaba mal, que estaba pecando, que hay pecado. Natán le cuenta una historia. Y esto nos enseña mucho cuando tenemos que confrontar. Porque ¿cuál era la historia que contó? Ustedes recuerdan la historia. La historia era que había un hombre muy, muy, muy rico. Y había un hombre muy, muy, muy pobre, que el hombre muy, muy pobre tenía una sola corderita, que él había criado de chiquita y la tenía ahí como su hijita, y ahí la tenía ahí, le hacía compañía y le daba de comer y estaba encariñado. El hombre otro rico, rico, rico tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero al hombre rico le llegó un visitante y como no quería sacrificar una de sus ovejas, agarró la ovejita del pobre y la mató para darle de comer al su visitante. El que le dijo: tal hombre debe morir. Ahora fíjense cómo lo va arrimando Natán, porque con la historia ahí está descubriendo qué es lo que estaba pasando, pero aún así todavía él no llega a entender. Y Natán, que le contesta: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. ¿Se imaginan cómo David debe haber acusado el golpe, no?
Dice el versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Chicas, cuando pecamos, estamos teniendo en poco la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor no nos declara inocente cuando estamos dejando la palabra de Dios de lado. Y fíjense lo que dice: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada con los hijos de Amón. Dios conocía cada uno de los hechos. Con detalle, Dios sabe lo que hacemos. Aunque lo queramos esconder, Dios conoce y Dios sabe. Delante de Dios está todo abierto. Estamos desnudos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Él nos conoce y sabe que estamos abrigando dentro nuestro. Podemos quizás disimular y falsear con un montón de gente, pero no con Dios. Dios nos conoce. David lo había hecho en oculto, pero Dios lo vio. David escribió ahí el Salmo 139:7. No escribió ahí, sino uno de los salmos que él escribió dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? David sabía, Dios lo estaba viendo. Sin embargo, su codicia, su deseo, pudo más. Pero ¿qué hace un hombre? La reacción de David, 12:13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Él sabía que había pecado contra Betsabé, había pecado contra el pueblo, había pecado contra su familia, había pecado con un montón de cosas. Pero lo más grandioso era que él había pecado contra Dios. Un verdadero arrepentimiento es el Salmo 51. El Salmo 51, y lo vamos a ver ahora en 3 partes, que es confesión, del versículo 1 al 6, comunión, versículos 7 al 12, compromiso, versículo del 13 al 19. Y vamos a ver entonces confesión. Vamos más rápido porque así llegamos a tiempo. Convención, versículos del 1 al 6. Versículo 1. Una verdadera confesión tiene que ver su propio pecado. Miren lo que dice el versículo 1 del Salmo 51. 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. O la Biblia de las Américas dice: a lo inmenso de tu compasión, borra mis rebeliones. Entonces, ve una verdadera confesión, ve el propio pecado, ve su propio pecado. Sabe que necesita gracia y sabe que necesita misericordia y sabe que necesita compasión. Él no la merecía. Por eso, ¿qué es la gracia? Lo que no merecemos. ¿Qué es la misericordia? Lo que no merecemos. La compasión, cuando uno peca, no merece, pero Dios ahí está dispuesto. Él se ve a sí mismo indigno, por eso clama. Cuando él se ve su propia condición, ¿qué es lo que dice? No va con excusas, pero también sabí, Dios, estaba Betsabé ahí bañándose. También uno no es de plástico, ¿no? No es así. Fíjense que él no busca excusa y directamente le dice, miren lo que dice el versículo. Entonces dice, versículo 2, borra mis rebeliones. En el original es borrar una deuda acumulada que él no puede pagar. Eso, cuando uno dice borrar, es sacar, es anular la deuda. Realmente no existe más. Y el versículo dice, lávame. Y lavar es refregar. ¿Vieron cuando agarramos que algo está sucio? Y refregamos mucho. Así, ese es lavar. Lavar algo muy sucio. Esa es la palabra en el original. Lavar, lávame. Límpiame. Y después de lavar, ¿qué? Ahora enjuagarla. No queda con jabón. Ahora enjuagar, limpieza completa. Él ahí lo que está diciendo, Señor, yo necesito una limpieza completa. Refrígame hasta que pueda sacarme todo esto. Límpiame. Sabe que no puede limpiarse solo, por eso le pide a Él. No, Señor, haz que yo me limpie, haz que yo me lave. No, lávame, límpiame, porque yo no puedo. Necesita a Dios. Entonces, ¿por qué dice el versículo 3? Porque yo conozco mis rebeliones, mi maldad y mi pecado. Siempre se está diciendo a Él mismo, porque mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, acepta su propia responsabilidad. Fue su pecado lo que lo hizo caer. No le echa la culpa a nadie y no busca excusa.
Querida, esa es una de las maneras en que tenemos que nosotros, cuando confesamos, el verdadero arrepentimiento tiene que llevar algo. Entonces, el primer paso de un verdadero arrepentimiento es para una verdadera confesión es aceptar la total responsabilidad de lo hecho. No echar la culpa a nadie, no buscar excusas, no culpar a otros, realmente saber que el que pequé soy yo, o la que pequé soy yo. Entonces, dice, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabía que había pecado, pero lo más que le dolía era que había ofendido a Dios, la santidad de Dios. Él tenía la relación íntima con Dios y él sabía, Dios es un Dios santo. A veces nosotros pecamos y lo tomamos tan livianamente porque creo que no conocemos quién es Dios. Si tuviéramos un poquito de ver la santidad de Dios, nos dolería el pecado, porque estamos ofendiendo su santidad. Sabe que Dios no tolera el pecado. Para sentir el peso del pecado, él debe reconocer, y esto lo tomé de la Biblia de las Américas, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. De manera que eres justo. Él nos dice, bueno, Señor, también qué duro que eres. Eres una mujer nomás. No, eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios es justo y santo. Si bien otros habían sido afectados por su actuar, sabe que su pecado fue ofender a un Dios santo. Claro, por supuesto que uno tiene que pedir, si ha ofendido contra otro, uno tiene que pedir perdón a otro, pero no pasar por alto que al que hemos ofendido primeramente es a Dios. Sea de palabra, de hecho, lo que hemos hecho, hemos ofendido a Dios santo. Segundo paso para una verdadera confesión, ver la propia pecaminosidad, ver la santidad de Dios y saber que todo pecado ofende la santidad de Dios. Entonces, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la madre era una adúltera, sino que él desde la niñez, desde que estaba, ya venía con la tendencia de pecado. Eso es lo que está diciendo. ¿Eso tira por la borda todo que niño nace bueno? No. Yo no sé los niños que tuvieron ustedes, pero yo a mi niño nunca le enseñé ni a decir malas palabras, ni a decir mío, ni a ser egoísta. Se aprendieron. ¿Por qué? Porque vienen de su naturaleza pecaminosa. Ni a desobedecerme, menos a eso. Pero de la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere decir acá. He sido formado en pecado. Ve la santidad de Dios y ve su propia maldad. Mi corazón está inclinado al mal, es lo que está diciendo. No hay nada bueno en mí. Desde que nació, su inclinación fue pecar y pecar y pecar. No puede presentarse ante un Dios en base de su propio mérito. Entonces, ¿cuál es el tercer paso para una confesión verdadera? Ver la santidad de Dios. Ver nuestra propia indignidad. Saber que no tenemos mérito alguno para estar ante la presencia de Dios. No tenemos, no puedo decir, porque me porté bien. No tenemos mérito, y David lo sabía. Versículo 6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Siempre estoy leyendo del Salmo 51, ¿ok? Sabe que Dios escudriña lo íntimo, allí donde nadie puede llegar. Ve en lo secreto, o a otros podemos engañarnos, a Dios. No solo el pecado público, cuando otros lo ven, ve también los pecados secretos, aquellos íntimos, aquellos que lo hacemos ahí porque nadie me ve. Los pecadores los pecados que se hacen en oculto, los pecados privados también desagradan a Dios. No porque nadie me ve, Dios pasa por alto. Nadie había visto, quizás nadie había visto lo que pasó con Betsabé, sin embargo, Dios lo sabía. Dios lo sabía. Cuarto paso para una verdadera confesión, saber que Dios ve en lo secreto, saber que Dios pide una vida de santidad total, no solamente la pública, aún en lo secreto de mis pensamientos.
saber que debo renunciar a uno más escondido del corazón, de aquellos deseos pecaminosos que está en lo muy secreto, lo escondido de mi corazón. No hay pecado privado, no hay tal cosa como pecado privado. Y dicho sea de paso, el pecado privado no solamente ofende a Dios, sino que afecta a toda la comunidad, afecta a toda la familia, afecta también a toda la iglesia. Cuidado, es muy feo cuando hay pecados. Dios lo va a sacar a la luz. Pero qué vergonzoso y qué horrible que es, porque ya afectó a mucha gente. El segundo era comunión, ¿no? Versículos 7 al 12. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El verdadero Hijo de Dios no puede permanecer sucio. Puede caer en pecado, pero no puede revolcarse en el pecado. No puede. Necesita la limpieza, ansía la limpieza. Anhela ser limpio, por eso está diciendo purifícame. Sabe que no puede limpiarse solo, por eso otra vez le dice a Dios, purifícame y lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Dios puede hacerlo, Él no puede, no tiene ni fuerza ni nada. ¿Qué era el hisopo? Era una planta usada para aplicar la sangre en la purificación. ¿Se acuerdan cuando salen de Egipto? Agarraron hisopo y pintaron el dintel de las puertas con la sangre. Eso es un hisopo. Y él decía, necesito que apliques esa sangre a mi vida, límpiame. Clara referencia a limpieza espiritual, no estaba diciendo que lave su cuerpo, era una limpieza espiritual la que él necesitaba. Pero hoy nosotros tenemos la limpieza. Primera Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Si confesamos nuestros pecados, 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Para poder tener comunión con Dios, primero debemos confesar nuestros pecados, pedir limpieza espiritual. Y no hay comunión sin limpieza. No hay comunión sin limpieza. Por más que intentemos, podemos leer, pero no vamos a tener comunión. Versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ansía tener gozo. El pecado quita el gozo. El pecado quita el gozo. Disfrutar de la alegría del perdón, de la comunión íntima. Él sabía que por más que podía hacer cosas, había algo que estaba cortado entre él y Dios. Necesitaba restablecer. En el pecado no hay gozo. Por más que parezca muy placentero al principio, pero no hay gozo. Porque al principio puede ser dulce, pero qué amargo que es al final. Cuidado. David lo dijo en el Salmo 32:3, también escrito para esta misma ocasión. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No hay paz cuando no confiesa el pecado. Cuando hay pecado, no hay comunión. Cuando no hay comunión, pues no hay gozo. Y cuando hay pecado, la comunión está rota. En la comunión con Dios está el gozo y el bienestar, tanto física como espiritualmente. Mire, a veces nos aqueja cosas físicas, pero a veces el problema es espiritual, no tanto físico. Hay muchas enfermedades que puede ser, siempre nos dice el profesor que tenemos de consejería, que Dios nos hizo uno. Y lo que nos afecta espiritualmente muchas veces nos afecta a lo físico, como también lo físico puede afectar lo espiritual. Por eso es que tenemos que mirar que si estamos a veces mal y nos sentimos mal, decaída, fijemos, ¿no estamos contristando al Espíritu Santo? Si somos cristianas, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces lo estamos contristando y a veces hasta apagando. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo a la voluntad de Dios. En la comunión con Dios, entonces, está el gozo. Y él sigue diciendo, versículo 9, esconde tu pecado de mis
esconde tu rostro de mis pecados. No mires mi pecado. ¿Por qué? Borra todas mis maldades. Él sabía que tenía un Dios perdonador que podía borrar y no tomarle en cuenta sus pecados. Pero no es porque aquí no hiciste nada, sino iba a pagar consecuencias. Pero así él necesitaba la limpieza. David necesita saber que ya no hay pecado que lo separe de la comunión con Dios. Otra vez necesita esa comunión restablecida. Sabe que su transgresión, su pecado fue grave, pero sabe que necesita el perdón de Dios. Él sabe eso. Y el Salmo 32:2, seguimos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya ahí David había confesado sus pecados y puede decir bienaventurado. Ahora vuelve la dicha, feliz aquel que su pecado ha sido perdonado. Para disfrutar el gozo necesitamos saber que hemos sido perdonadas por el Señor. Pero para eso necesitamos confesar, arrepentirnos, confesar y volver a la comunión. Para gozar de una íntima comunión debemos saber que todos nuestros pecados Dios los perdonó, los enterró y no se acuerda más de ellos. ¿Algo más hermoso? No se acuerda más de ellos. Por lo tanto, algo que nosotros tenemos que pensar es que nuestro Dios es un Dios perdonador. Un Dios perdonador. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La obra de restauración comienza con perdón de pecado, pero hace falta un cambio interno. No es solamente modificar una conducta. Dios tiene que darnos, como dice ahí, crea un corazón limpio, un corazón nuevo y puro. El Señor nos tiene que dar, porque no somos capaces nosotros de recrear un corazón limpio y puro. David pecó con el cuerpo, pero sabía que era un problema del corazón. De allí, como dijo el Señor en Marcos 7, de allí nacen, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos y todas las demás aberraciones que ahí nombra. ¿De dónde? De dentro nuestro. Por eso él necesitaba un nuevo corazón. Para gozar de una íntima comunión debemos dejar que el gran cirujano, el experto en corazón humano, nos transforme. Y fíjense lo que dice el versículo 11. No me eches o no quites, dice, no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, no quería que quitara de él su espíritu, que lo había ungido para hacer una tarea especial. No es que nosotros si pecamos el espíritu se va, no, eso era el Antiguo Testamento. Recuerdan que viene el espíritu y lo unge para una tarea especial. Y él lo había visto muy bien en Saúl. Saúl tenía el espíritu, pero Dios lo desecha y el espíritu se va, por eso tiene las perturbaciones. Ahora, no quería que quitara de él el espíritu porque lo había ungido para hacer una tarea especial. El espíritu venía sobre una persona para capacitarlo, en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está con nosotros para siempre. Y es lo que dice Juan 14:15. No es que si pecamos el espíritu se va, pero sí lo contristamos y sí lo podemos apagar. Entonces, nosotras podemos apagarlo, 1 Tesalonicenses 5:19, que es no permitir que se revele a través de nuestro carácter. Vivir como si fuéramos del mundo, sin ser cristianas. Contristarlo, Efesios 4:30, al vivir como una persona que no conoce a Dios. Si vemos dónde está puesto Efesios 4:3, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, habla, quítese de todos ustedes la gritería, los enojos, la edad. ¿Por qué? Porque eso contrista al Espíritu. Para gozar de una íntima comunión no debemos apagar, negarnos a cambiar nuestro carácter, contristar, vivir como una persona que no conoce a Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Recordemos, el Espíritu Santo está dentro nuestro y lo estamos ofendiendo. Es como tirarle basura cuando estamos pecando contra Él.
Versículo 12. Vuélveme el gozo de la salvación. El pecado quita el gozo de la salvación, ¿no? No perdemos la salvación, pero sí, porque está garantizado por la muerte de Cristo, pero sí perdemos el gozo de la íntima comunión con nuestro Salvador. Al confesar nuestros pecados, el gozo vuelve. Ha sido removido lo que nos separa del Dios Santo. Que lo que nos separa, ¿qué? Pecado. Entonces lo remueve. Ahora de nuevo puedo tener una comunión con Él. Para disfrutar de la íntima comunión con Dios y gozarnos de su presencia, debemos confesar. Debemos confesar nuestros pecados. Compromiso, y ahora ya, lo último punto para terminar. Compromiso, versículos 13 al 19. David ya había confesado su pecado. Ahora había restablecido una comunión con Dios. Ahora viene el compromiso. El compromiso. Cuidado, no tapar con activismo un pecado encubierto. Muchas veces hay porque pequé, entonces ahora me voy a inscribir en todos los ministerios que puede haber, en todas las clases, que es activismo. Primero, antes del compromiso, tengo que tener resuelto mi comunión con el Señor. Pecados perdonados, comunión restablecida, ahora viene el compromiso. El Señor, antes que nuestras manos, quiere nuestro corazón. Quiere nuestro corazón. Ahora hace el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Ahora sí, ahora puede ser útil para ayudar a otros. Puede ser útil testificar, versículo 3, decir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es testificar, es decir a otros. Alabar, versículo 14, y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Ahora puedo tener la libertad para alabar al Señor. Así se sentía David, puedo testificar, puedo alabar al Señor. Libertad, porque tenía una libertad al sentirse perdonado. Podía predicar, versículo 15, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios a hablar del bendito perdón de Dios. No ser religioso. Miren lo que dice versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios mira el corazón, no la ofrenda de nuestras manos. Eso es ser religioso. Cuando estamos, no quiere decir que no estemos en actividades, pero cuando tapamos el pecado con actividades, cuando mi vida privada no respalda lo que dice mi vida pública, estoy siendo religiosa. Estoy aparentando ante otros ser una persona, pero Dios ve otra en mí. Dios quiere una vida dependiente de Él. Si nuestra ofrenda, nuestro servicio no van acompañados de una vida que le honre, no hacemos nada. David pecó grandemente, pero verdaderamente se arrepintió. ¿Cómo reacciona al saber que fue perdonado? Miremos su corazón. El Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado es dichoso, bendecido. Ahora se siente bienaventurado, se siente bendecido. Al saberse perdonado, ahora puede tener, en medio de la tempestad, puede tener paz. Y eso se consigue con un corazón que el Señor puede restablecer nuestra comunión con Él. Dios es tan maravilloso, chicas, que aunque pecamos y podemos pecar grandemente, siempre está ahí esperándonos con su perdón infinito para decirnos, aquí estoy, hija mía. Y si no eres una hija de Dios y todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, ¿qué esperas? Es tan maravillosa la vida con el Señor. A los hijos de Dios nos espera el cielo. A los que rehúsan creer en Dios, no hay otro camino más que el infierno. Por eso el Señor pagó un precio tan alto por ti, por mí,
porque no quería que terminemos en el infierno. Pero para eso debemos aceptar ese perdón. Debemos rendirnos a Él y decirle, aquí estoy. Utilízame para lo que tú quieras, para tu gloria. Que el Señor nos bendiga.